Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, una vez más, a otro nuevo tutorial de Dying Game. Yo soy José Luis Atienza, la persona como siempre encargada de guiaros a través de estos tutoriales, y también, como es habitual, pues mando ese cordial saludo a todos los suscriptores, también a los que nos visitáis por primera vez, que eso sí, no dudéis en suscribiros, y tampoco sin olvidarnos de mandárselo a nuestro patrocinador Modcenter. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial donde voy a enseñar a desmontar o cambiar lo que es la lente de una Xbox One X. Como podéis ver, yo ya he extraído lo que es el lector, simplemente porque este trabajo siempre lo solemos hacer aparte. Si queréis llegar a este punto donde tenéis completamente lo que es el bloque de lector extraído, pues simplemente aquí arriba en la esquina superior derecha os dejaré el tutorial donde podéis ver cómo desmonto por completo lo que es la Xbox One X. Una vez llegados a este punto, pues os encontraréis como veis en la imagen, con lo que es el bloque del lector. Pues bien, una vez tengamos lo que es ya el bloque extraído, vamos a coger un destornillador de estrella y vamos a quitar primero la goma, para así dejar al descubierto lo que son los tornillos, que lo vamos a encontrar en la parte inferior. Veremos dos aquí, los quitamos. Luego tendremos dos también un poquito ocultos con esta especie de esponja. Ahora solo tenemos que tirar hacia arriba y quitaríamos lo que es la chapa metálica. Bueno, ya tenemos lo que es parte del interior al descubierto. Para que os deis cuenta, después de darle vueltas y ver la manera más sencilla de poder extraer la lente con el menos trabajo posible, pues he llegado a un punto que es muy fácil. Fijaros, solo vamos a tener que hacer lo siguiente: levantamos la pestaña, lo que es el cable flex de la lente, sacamos el cable flex y ahora vamos a ver la lente, pues si está arriba, abajo, la vamos a llevar hasta el final. Cogeremos un destornillador de Toro de Tox, pero este es del número 2, si no me equivoco, no, el 6, perdón, es el T6. Quitaremos este tornillo de aquí. Y ahora con un punzón, un destornillador de punta plana, lo que vamos a hacer será hacer presión para sacar lo que es, digamos, la punta de la guía. Aunque veamos que se dobla un poquito el metal donde va introducido lo que es digamos, el pasador o la punta, no pasa nada. No os preocupéis, porque lo importante es sacar lo que es la guía. Bien, ya tenemos lo que es la punta de la guía sacada. Ahora fijaros, solo tenemos que hacer así. Llevamos la lente hasta el medio y voilà. Tenemos lo que es la lente completamente fuera. Veréis que esta pletina de metal se ha doblado un poco, no pasa absolutamente nada, porque luego cuando la volvamos a poner solo tenemos que enderezarla. Bien, para cambiar la lente sencillamente sacamos lo que es la guía, traspasamos de una lente a otra lo que es el cable flex y la pieza de arrastre, que es esta de aquí, que tiene un tornillito. Lo pondríamos en la lente nueva, pondríamos el cable flex en la lente nueva, pondríamos de nuevo lo que es la guía y ahora la vamos a llevar otra vez al sitio. Para llevarla al sitio es muy sencillo también. Vemos aquí como si fuese una especie de ondulación, una U, estaba introducida en esta guía. Ahora, lo que es la pieza de arrastre, veremos aquí, en este lado de aquí, como si fuese una abertura. La bajamos y con los dedos vamos a introducir lo que es la punta del pasador del lado derecho en su sitio. Bien, ya está. Ahora veréis que tenemos pues la punta del lado izquierdo fuera. Pues igual que antes, sujetamos la lente hasta el final. Y ahora empujando vamos a introducir otra vez el pasador en su sitio. Con cuidado que no se salga del lado contrario. Y ya tenemos otra vez lo que es la lente colocada. Bien, como he dicho antes, vemos que esta chapa metálica se ha doblado un poco, pues nada, ejercemos un poquito de fuerza, la enderezamos y volvemos a colocar lo que es el tornillo, que lo he dejado donde estás, aquí.
Colocamos nuevamente el cable flex en su conexión. Y listo, ya tenemos otra vez colocada, digamos en este caso, una lente nueva. Ahora toca coger la chapa metálica y volverla a llevar al sitio. Cerramos. Colocamos de nuevo lo que es la goma trasera. Pues bien, ya tenemos cambiado lo que es la lente, cerrado el bloque de lector y fijaros qué rápido y sencillo es hacer este trabajo. Eso sí, después de barajar algunas opciones, creo que esta es la más sencilla y rápida. Lo único que tenemos que doblar es una pequeña pletinita metálica, que no pasa absolutamente nada. Otra cosa sería que lo hiciésemos continuamente, ¿no? Pero si lo hacemos 1, 2, 3, incluso 4 veces, no pasa nada. Lo importante es que es rápido y sencillo. Ahora tocaría volver a colocar lo que es el bloque de lector en la consola y a jugar. Entonces ya creo que con esto está todo hecho, todo dicho. Como siempre os digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada, y con esos gestos nos podéis ayudar a estar aquí día tras día con todos vosotros. Un servidor, José Luis Atienza, se despide, pero eso sí, hasta el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.